El gimnasio Elite Fitness brillaba como un templo del ego aquella noche. Las luces blancas reflejaban en cada superficie cromada y los espejos devolvían la imagen de cuerpos esculpidos, sudorosos y orgullosos. En medio del salón, rodeado de atención y murmullos, estaba Black Morrison, el entrenador personal más famoso de la ciudad. Con su camiseta ajustada y músculos exageradamente hinchados por años de suplementos y esteroides, disfrutaba cada mirada como un actor en el escenario. Pero esa noche, el espectáculo necesitaba un nuevo protagonista. Tú, el de la limpieza!, gritó Black, su voz resonando en todo el salón. ¿Qué tal si le enseñas a la gente cómo no se hace un entrenamiento? La risa que estalló entre sus 5 alumnas, mujeres adineradas, esposas de empresarios locales, sonó más nerviosa que divertida. Ninguna de ellas se sentía cómoda, pero el poder que ejercía Black sobre ese lugar era demasiado grande como para confrontarlo. Todas fingieron sonrisas y esperaron el desenlace. Antonio Silva, de 43 años, levantó la vista lentamente desde el espejo que estaba limpiando. Su uniforme gris de mantenimiento, las manos marcadas por el trabajo, la frente perlada de sudor, todo en él gritaba invisible. 3 meses llevaba en aquel empleo, acostumbrado a trabajar de noche, en silencio, sin molestar a nadie. Lo último que quería era convertirse en parte del espectáculo. Lo siento, no quiero interrumpir, respondió con calma, regresando al espejo. Solo estoy terminando para que puedan continuar. Black soltó una carcajada que sonó como un trueno vacío. ¿Oyeron eso, chicas? El tipo tiene miedo de pisar el tatami, proclamó. Las risas nerviosas se repitieron, como un eco forzado. Lo que Black ignoraba era que aquel hombre frente a él no siempre había sido un limpiador. Durante 15 años, Antonio había tratado de enterrar un pasado lleno de gloria y tragedia. Había huido de un nombre que alguna vez retumbó en estadios. Antonio Demoledor Silva. 3 veces campeón mundial de kickboxing y MMA. Un guerrero que desapareció en silencio tras un accidente que lo marcó para siempre. Esa noche, sin embargo, el pasado estaba dispuesto a salir del rincón donde había sido guardado. Black se acercó, cruzando los brazos y sonriendo con arrogancia. Vamos, solo una demostración. Seguro que ni siquiera sabes hacer una flexión. Enséñales lo que pasa cuando alguien sin disciplina entra a un gimnasio de verdad. El aire en el salón cambió. Las alumnas dejaron de murmurar. Había algo en los ojos de Antonio que nadie esperaba. No miedo, no vergüenza, sino la calma peligrosa de alguien que había estado en lugares más oscuros que ese. Antonio dejó el cubo de agua en el suelo y se irguió lentamente. Sus movimientos no parecían los de un hombre común. Había una fluidez en su postura que desentonaba con la imagen de un simple trabajador. Está bien, dijo con voz firme, pero cuando esto termine, pedirás disculpas a todas por convertir este lugar en un circo. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Black intentó reír, pero la risa salió forzada. Vas a pedir perdón al suelo cuando lo beses, respondió, buscando recuperar su autoridad. Lo que nadie sabía era que Antonio cargaba con un secreto más pesado que cualquier mancuerna del gimnasio. Una noche, muchos años atrás, en un entrenamiento rutinario, un golpe suyo había terminado con la vida de su mejor amigo, Ricardo Martillo Torres. Un accidente, decían todos, pero para Antonio era culpa, y esa culpa lo llevó a colgar los guantes, abandonar los flashes y convertirse en un hombre anónimo. Ahora, frente a las miradas incrédulas de 5 mujeres y un entrenador arrogante, Antonio estaba a punto de quebrar el juramento que se hizo. Nunca volver a pelear. Vamos, limpiador, se burló Black. Enséñales a mis alumnas lo que sabes, o al menos inténtalo. Y entonces lo empujó. Fue un toque ligero, apenas un empellón en el hombro. Pero la reacción sorprendió a todos. Antonio no se movió ni un centímetro. Su cuerpo era una muralla. Black sintió por primera vez en mucho tiempo que su fuerza no significaba nada. Antonio suspiró, bajando la mirada como si quisiera contener algo. Hace mucho que nadie intentaba provocarme,
murmuró casi para sí mismo. Las alumnas intercambiaron miradas nerviosas. Jennifer Walls, la esposa de un influyente empresario, susurró: «Esto no está bien», pero Black estaba demasiado cegado por su orgullo para detenerse. «Vas a aprender quién manda aquí», rugió, adoptando una postura de combate. Antonio lo observó en silencio. Su respiración cambió. Sus hombros se alinearon. Sus pies se anclaron al suelo. Quien entendiera de artes marciales habría reconocido de inmediato lo que sucedía. Un luchador veterano regresaba a la arena. Jennifer Chin, una estudiante de psicología deportiva y cinturón morado en Jiu-Jitsu, no pudo evitar intervenir. «Sensei Black», dijo con firmeza, «¿por qué necesita humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo?». El silencio cayó como un martillazo. Nadie había osado desafiar a Black antes. Él frunció el ceño. «Esto no es humillación, niña. Es enseñanza. Aprender cuál es tu lugar». Antonio levantó la cabeza. Había algo en el valor de aquella joven que le recordó a su hermana Keisa. Una muchacha de espíritu indomable que murió demasiado pronto. Y en ese instante, comprendió que no estaba solo. «La joven tiene razón», interrumpió Antonio, con voz serena pero cargada de autoridad. «Esto no se trata de artes marciales, Black. Se trata de ti intentando sentirte grande a costa de humillar a otros». Black enrojeció. «¿Cómo te atreves a darme lecciones? Ni siquiera sabes lo que es un dojo». Antonio dio un paso al frente. Su postura cambió de una forma tan sutil como aterradora. Los presentes sintieron que algo invisible se movía en el aire. Una energía que no podía explicarse con palabras. «Sé muy bien lo que es un dojo», replicó, «y sé que este lugar dejó de serlo hace mucho tiempo». Black, acorralado por la mirada de todos, gruñó: «Basta de hablar, te enseñaré a respetar». Las alumnas retrocedieron instintivamente, formando un círculo alrededor del tatami. La tensión era insoportable, y entonces comenzó. El primer golpe de Black fue un jab veloz, técnicamente perfecto, pero Antonio no estaba allí. Su cuerpo se deslizó a un lado, como agua fluyendo alrededor de una roca. El golpe cortó el aire y dejó a Black desequilibrado. «Buena técnica», comentó Antonio, calmado, «pero te delatas con el hombro derecho». El entrenador rugió, lanzando una combinación de 3 golpes seguidos: jab, directo, gancho. Una secuencia diseñada para intimidar, pero cada golpe encontró solo aire. Antonio se movía con la naturalidad de alguien que había repetido ese escenario cientos de veces en su vida. Jennifer observaba fascinada. Sabía lo que estaba viendo. No era defensa improvisada, era maestría. Era la respiración controlada, la economía de movimiento, la precisión de un verdadero campeón. Black comenzó a sudar. Por primera vez, la duda lo visitaba. «Deja de bailar y pelea», gritó con desesperación. Antonio avanzó un paso. El movimiento fue tan simple y tan seguro que Black retrocedió instintivamente. Ese retroceso, involuntario, lo traicionó. Un entrenador cediendo terreno ante un limpiador. La sala lo notó. El poder había cambiado de manos. «¿Algún problema?», preguntó Antonio, con voz suave. La sangre subió al rostro de Black. Su reputación estaba en juego. Lanzó una combinación agresiva, puños y patadas al aire. Antonio, en cambio, se mantuvo imperturbable. Y entonces, llegó el momento que todos recordarían para siempre. Antonio extendió su palma derecha y la apoyó suavemente contra el pecho de Black. No fue un golpe, ni un empujón, fue un movimiento casi delicado. Y sin embargo, el impacto fue devastador. Black salió volando 2 metros hacia atrás, aterrizando de espaldas con un estruendo. El gimnasio entero contuvo la respiración. Nadie entendía lo que había visto. Nadie, excepto Jennifer, que tenía el móvil en la mano y los ojos abiertos como platos. En la pantalla, las búsquedas confirmaban lo imposible. Antonio Demoledor Silva, 3 veces campeón mundial, retirado invicto, una leyenda viviente. El silencio en el gimnasio era absoluto. Black seguía en el suelo, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que había pasado. Sus alumnas no sabían si correr, aplaudir o simplemente guardar silencio. Lo único claro era que el hombre al que habían visto como un simple limpiador
acababa de desarmar por completo al entrenador más arrogante de la ciudad. Antonio permanecía de pie, tranquilo, con el brazo aún extendido tras aquel movimiento que había parecido tan sencillo como devastador, sin gestos de triunfo, sin sonrisas de burla, solo calma. Black logró ponerse de rodillas, jadeando. Esto es imposible, murmuró, todavía incrédulo. Antonio extendió la mano, ofreciéndole ayuda para levantarse. En realidad es bastante simple, explicó. Se llama apalancamiento, tiempo y transferencia de energía. Principios básicos que se aprenden después de una vida dedicada al combate real. Black lo miró como si viera un fantasma. ¿Quién eres tú? La respuesta no vino de Antonio, sino de Jennifer Chin. Ella aún sostenía el teléfono con el historial de búsqueda en pantalla. Con voz firme, leyó en voz alta. Antonio Demoledor Silva, 3 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Considerado uno de los mejores técnicos de la historia, retirado invicto. Las palabras golpearon a todos los presentes como una revelación. Las alumnas, antes espectadoras incómodas, ahora miraban a Antonio con una mezcla de respeto y asombro. El nombre resonaba incluso en quienes no eran fanáticas del deporte. Black sintió cómo se le helaba la sangre. Había humillado públicamente a una leyenda. Antonio bajó la mano y respiró profundo. Me retiré joven, a los 31. Desde entonces he trabajado en lo que aparece: limpieza, mantenimiento, cosas simples. La vida me enseñó que a veces la mayor victoria es vivir en paz. Black se tambaleó de pie, con la mirada perdida. Toda su arrogancia había desaparecido, sustituida por un hombre desarmado. Yo no lo sabía, balbuceó. Antonio asintió con serenidad. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado con respeto. Pero entonces habrías humillado a otro trabajador, alguien sin un pasado brillante que lo defendiera. Ese es tu verdadero error, Black. Creer que la dignidad depende de los títulos y no del carácter. El golpe emocional fue más fuerte que cualquier técnica. Las alumnas empezaron a murmurar entre ellas, algunas decepcionadas de su maestro, otras agradecidas por haber presenciado aquella lección. Jennifer se adelantó y habló en voz alta. Durante 2 años entrené aquí con respeto hacia usted, Sensei Black, pero lo que vi hoy no fue enseñanza, fue acoso disfrazado de autoridad. Las demás mujeres asintieron. La máscara de Black se resquebrajaba ante sus propios alumnos. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: Antonio, te pido disculpas. A ti, a Jennifer, a todas. No tengo excusas para mi comportamiento. Antonio lo miró fijamente, pero no con odio. Las disculpas son un buen primer paso. La verdadera pregunta es, ¿qué harás diferente a partir de ahora? Black bajó la mirada, derrotado. Voy a cambiar. Me tomará tiempo, pero lo haré. Días después, el video que Jennifer había grabado se volvió viral en redes sociales. La escena de un entrenador humillando a un limpiador y siendo derrotado con una sola demostración dio la vuelta al mundo. Millones comentaron, indignados al principio, sorprendidos después, cuando se reveló la identidad de Antonio Silva. En cuestión de semanas, la reputación de Black quedó destruida. Perdió a la mitad de sus alumnos y con ellos la imagen de invencible que había construido. Abrió un pequeño gimnasio en la periferia, donde enseñaba con humildad forzada por la vergüenza. La arrogancia le había costado todo. En contraste, Antonio encontró una nueva luz en su camino. Jennifer convenció al propietario del Elite Fitness de contratarlo como instructor especializado. Al principio, él dudó. No quería volver a los escenarios, ni a los combates. Pero esta vez no se trataba de pelear, sino de enseñar, y aceptó. Cuando subió por primera vez al tatami como maestro, no habló de golpes ni de victorias. La fuerza, dijo frente a un grupo de jóvenes atentos, no se mide en cinturones ni títulos, se mide en el carácter, en la humildad, en la capacidad de respetar a otros. Ese es el verdadero arte marcial. Jennifer escuchaba con una sonrisa. Para ella, Antonio no era solo un luchador retirado. Era un hombre que había transformado la tragedia y la culpa en una lección de vida. Un día, después de clase,
Ella se acercó y le dijo: Sensei Antonio, gracias por enseñarnos que la verdadera fuerza no necesita mostrarse para ser reconocida. Antonio sonrió con una paz que no había sentido en años. Nunca juzgues a alguien por su apariencia ni por su trabajo. Todos llevamos una historia que puede sorprender al mundo. 3 meses más tarde, el gimnasio ya no era el mismo. Donde antes reinaban el ego y la humillación, ahora había respeto y aprendizaje. Las alumnas que antes callaban por miedo, ahora entrenaban con confianza. Los jóvenes que llegaban intimidados, encontraban un maestro paciente. Antonio no buscaba fama ni reconocimiento. Había aprendido con dolor que la gloria no siempre trae felicidad. Pero aquella noche, en la que fue obligado a romper su juramento de no volver a pelear, descubrió algo diferente, que todavía tenía un propósito. Y ese propósito era enseñar que la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en levantar a quienes son menospreciados. La vida, como un ring, siempre ofrece segundas oportunidades, y Antonio Silva, el hombre que una vez huyó de sí mismo, encontró la suya en el lugar más inesperado, con un trapeador en la mano y una lección de respeto en el corazón. Porque al final, el mundo no recordará los músculos de Black Morrison, ni sus posturas arrogantes. Recordará la noche en que un limpiador humillado se reveló como un campeón invicto y enseñó a todos que la dignidad no se limpia con un trapo, se defiende con carácter. Y así, Antonio Silva nos enseñó que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en los títulos, sino en la humildad y el respeto. Porque la grandeza no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, no olvides darle like, compartirla y sobre todo, suscribirte al canal para seguir descubriendo más relatos donde la vida nos recuerda que cualquiera puede ser un héroe oculto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la verdadera victoria está en el carácter.